Buenas noches, buenos días, buenas tardes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren al momento de ver este programa y esta grabación. Es un gusto para mí, Omar Lugo, corresponsal en Venezuela del medio español de Objective y director del portal de Venezuela El Estímulo, presentarles al ingeniero Roberto Picón, uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Una persona muy informada que nos puede hablar del panorama de Venezuela, un país que está buscando desesperadamente salidas a la peor crisis de su historia contemporánea. Muchas gracias, rector, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Omar, a ti y a todo tu equipo de producción y también a la audiencia de The Objective. Estamos a 17 de junio. Ya van 2 semanas desde que ustedes en el Consejo Nacional Electoral comenzaron un proceso que se debía desde hace tiempo de renovación del registro electoral. ¿Cuál es el balance a la fecha y cuál ha sido la respuesta de la gente? Bueno, estamos, digamos, a prácticamente la mitad del operativo que empezó el 1 de junio y se va a extender hasta el 15 de julio. Pues el operativo ha ocurrido en todo el país con las 1000 máquinas dispuestas y en aproximadamente 750 puntos. Hemos tenido algunas reclamos pues por mal funcionamiento de las máquinas o que las máquinas no han estado disponibles en los sitios en donde debían estar, lo que los hemos estado atendiendo. Pero en general ha habido una afluencia interesante a los puntos del registro electoral. Aproximadamente unas 300.000 personas han participado hasta ahorita en distintos tipos de transacciones, tanto nuevos ingresos como reubicaciones, cambios de residencia. Y bueno, es normal que en estos operativos al principio sea un poco más lento y que después se acelere, ¿no? El Consejo Nacional Electoral comenzó una campaña institucional de publicidad en estos días que esperamos sea difundida ampliamente por todos los medios de comunicación públicos y privados y que eso nos ayude pues a aumentar la afluencia y también por supuesto pues el interés de las organizaciones sociales y políticas que muevan a los electores, a los ciudadanos pues a inscribirse o a cambiarse de centro de votación de manera que esto pueda maximizar el efecto de este operativo. ¿Cuál es más o menos la estimación que tienen de cuántas personas deberían actualizar sus datos? Esos 300.000 que van hasta ahora representan qué porcentaje de lo estimado. No, yo creo que, bueno, hay una estimación que tenemos relativamente dura en cuanto a los jóvenes que deberían inscribirse y una estimación que sí es mucho más subjetiva de la cantidad de gente que tiene que cambiar su residencia, ¿no? El problema es que no tenemos un censo poblacional en Venezuela desde el año 2011 y con las estimaciones, pues al estar tan lejanas y sobre todo al haber tenido una inmigración tan importante lo que ha ocurrido como la que ha ocurrido aquí en Venezuela, las estimaciones pues son menos precisas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero calculamos que alrededor de 1,5 millones de jóvenes están aquí en Venezuela menores de 25 años y que no se han inscrito en el registro. Y el número de personas que deberían cambiar su ubicación, pues es un estimado que pudiera estar en alrededor de 1 millón adicionales, ¿no? De manera que necesitamos pues que haya una mayor afluencia en este operativo para que nos acerquemos a que el registro electoral refleje más precisamente a la población venezolana para que esos aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de venezolanos puedan tener el derecho a elegir al estar inscritos en el registro electoral correctamente. En el pasado hubo muchos reclamos por la desactualización de este registro. Esta va a ser una oportunidad para depurar esas listas, por esa gente que votaba, esos muertos que parecían registrados, esas doble votación, esos cambios de circunscripciones.
¿eso se va a sincerar todo el proceso? Bueno, ¿Habrá fíjense, el tiempo proceso hasta? de depuración de fallecidos es otro, digamos, no tiene que ver con el operativo, sino que tiene que ser algo Ujú, continuo que ocurre a partir de las actas de defunción que, digamos, son llevadas desde las oficinas de registro civil, son llevadas hasta las oficinas regionales electorales, allí son transcritas y después ese proceso es verificado en el CNE a nivel central para excluir a los fallecidos, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso es un proceso administrativo que debe acelerarse pues en estos días para que se puedan excluir del registro electoral los fallecidos que han ocurrido recientemente. También la ciudadanía puede hacer, digamos, a través de los formularios que existen en la página web del CNE, los reclamos correspondientes en casos que haya alguna persona fallecida que todavía aparece en el registro electoral, o también hay casos, como uno que me informaron recientemente, de una persona que está viva y que fue excluida del registro electoral y aparece como fallecido. Entonces, bueno, yo he puesto en mi perfil de Twitter, @rpiconh, un correo electrónico también para que cualquier información se la podamos hacer llegar de cómo hacer estas solicitudes de reclamo en cuanto al estatus en el registro electoral. Y eso pues está disponible ahí para que todo el mundo lo envíe comunicaciones al CNE a través de mi correo electrónico. Hay gente ¿Cuál es la, dedicada a tiempo completo a la atención de ese correo y a responder, digamos, las solicitudes que haga la gente. ¿Cuál es el estado actual de la estructura, la infraestructura del Consejo Nacional Electoral en sus diversos diferentes departamentos? Algunas fuentes nos indican que hay muy pocos recursos y muchas limitaciones a escala nacional. ¿Cuál ha sido el diagnóstico de ustedes como representantes de la oposición que han tenido una visión privilegiada de esta situación? Bueno, yo, como toda la administración pública y en general el país, tanto el sector público como el sector privado, ha sido sumamente afectado tanto por la crisis económica como por la emigración o el cambio de responsabilidades que la gente, pues para poder tener un sueldo digno, un ingreso digno, pues en muchos casos ha renunciado a sus puestos de trabajo y se ha puesto a hacer otras actividades. Entonces, eso, el CNE no escapa a esa realidad. Hay numerosas vacantes, ¿verdad? Pero también hay un personal muy comprometido con la institución, muy institucional, que está, digamos, echando el resto para que el CNE pueda organizar las elecciones de acuerdo al cronograma que se ha establecido. Uno de los retos que tenemos nosotros justamente es el proceso de recobrar las capacidades de la institución y el respeto y el reconocimiento de la sociedad, porque el CNE pues, es capaz de ejecutar e implementar unas elecciones que todo el mundo pueda reconocer. Y en ese proceso estamos ahorita, pues justamente haciendo el inventario de todas las vacantes que hay dentro de la organización y eventualmente buscando llenarlas, ¿verdad? Para que el organismo tenga las capacidades que tuvo en algún tiempo pasado. ¿Y hay alguna estimación de ese déficit de personal? Bueno, es variable dependiendo de la organización, pero es importante, es superior al 30% de las plazas están, digamos, se pudiera decir que están disponibles. Recientemente Rector, se ha hecho un llamado a todas las personas que estaban de permiso no remunerado y en otros estatus desde el punto de vista de su situación laboral para que el CNE, para que vuelvan a sus puestos de trabajo en función de que tenemos una elección ya convocada. eso incluye jubilados, por ejemplo. No, los jubilados no.
Esos pudieran reincorporarse en función de las necesidades que haya en cada instancia del CNE en cuanto a las oficinas regionales o las áreas técnicas, pero no incluye un llamado a los jubilados. Rector, en el momento que estamos haciendo esta entrevista, faltan escasos 5 meses para esta elección de gobernadores y de alcaldes. ¿Hay tiempo para hacer una elección transparente donde haya oportunidades y que sea, digamos, el punto de partida para la ansiada salida electoral, democrática, pacífica, constitucional que busca Venezuela a esta pavorosa crisis? Bueno, en este momento el cronograma se está cumpliendo adecuadamente. En este momento estamos trabajando con el tema de la infraestructura electoral en cuanto a lo que se refiere a los centros de votación, evaluando las condiciones en que están los distintos centros de votación, que en su mayoría son instituciones educativas. Y bueno, adelantando otros temas relativos a la postulación de los candidatos a las distintas cargos que se van a elegir. Eso está ocurriendo de acuerdo al cronograma. Los próximos hitos que tenemos el día, bueno, está por una parte el cierre del registro electoral, que sería el 15 de julio. El 7 de julio va a ocurrir el sorteo de miembros de mesa, juntas regionales, juntas municipales, juntas parroquiales. Y el 9 de agosto comenzaría la postulación de los candidatos y candidatas a los distintos cargos que se van a elegir. Digamos, ahí la calidad de la elección no solamente la determina el CNE, sino la determinan los actores políticos en cuanto a su postulación, digamos, en la medida que haya actores políticos relevantes que representen el liderazgo del país postulándose, pues la ciudadanía va a estar más invitada a participar porque va a sentir que la elección representa una oportunidad de cambio. Y por otra parte, los ciudadanos también tienen que poner de su parte en cuanto a inscribirse en el registro electoral para poder tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Y después, cuando sean sorteados los miembros de mesa y miembros de las juntas regionales, los ciudadanos deben acudir al llamado del servicio electoral para que la elección sea en efecto regida por los ciudadanos que son constitucionalmente los indicados para llevar a cabo los procesos electorales a nivel regional, municipal y local en las mesas de votación. Entonces, nosotros en el CNE estamos haciendo todo lo posible para que este proceso de reinstitucionalización que ha comenzado en el directorio, digamos, se distribuya aguas abajo a nivel de toda la organización. Es decir, que el proceso sea percibido no solamente en el directorio como una nueva oportunidad, sino que sea percibido así en todas las regiones y eventualmente en todos los centros de votación, porque las mesas están trabajando de una manera imparcial y con participación de los actores ciudadanos y los actores políticos. Entonces, hablando para que eso ocurra, los actores ciudadanos y los actores políticos tienen que estar dispuestos a participar también. Pero ¿cómo participar si, por ejemplo, entiendo, corríjame las cifras si me equivoco, que hay unos 75,000 actores políticos inhabilitados por el chavismo? No. Es decir, la primera división de los partidos políticos. No es así. Los 65,000 habilitados son 65,000 habilitados porque tienen sentencia firme judicial, que no son solamente actores políticos. Ahí hay, digamos, delincuentes que están condenados justificadamente, ¿ok? Digamos, las inhabilitaciones políticas como tal o administrativas derivadas de acciones de la Contraloría son muchas menos, ¿ok? Y esas justamente las estamos inventariando para que a tiempo, es decir, antes del 9 de agosto, que es cuando empieza el periodo de postulaciones, tengamos una relación clara del estatus de cada inhabilitación. Hay inhabilitaciones que son muy sencillas de levantar, porque, por ejemplo, dependen de la presentación de una declaración jurada de patrimonio que estuvo
que faltó en algún momento. Y hay otras que tienen que ver con procesos administrativos relativos al ejercicio de algún cargo en el pasado que hay que revisar en detalle y que justamente estamos en ese proceso ahorita, pues en reuniones bilaterales, tanto como con los actores políticos, para evaluar la razón, digamos, de cada inhabilitación, la razón aducida para cada inhabilitación, y con los originadores de esas inhabilitaciones para determinar, digamos, la posibilidad de que esos actores se le levante la inhabilitación y tengan la posibilidad, pues, de ejercer sus derechos políticos de acuerdo a la Constitución. En el pasado, los partidos políticos denunciaron reiteradamente que muchas de esas inhabilitaciones no eran más que retaliaciones políticas, sustento judicial. Desde ese punto de vista, ahí el gobierno estaría dispuesto a hacer una especie de guía, que es lo que sus derechos políticos. Bueno, fíjense, el tema de las inhabilitaciones no depende del CNE. Nosotros estamos haciendo las gestiones justamente para que la mayor cantidad de actores políticos posibles puedan participar en las elecciones. Un proceso de levantamiento de las sanciones corresponde a una negociación política que no está en el CNE, está en otras instancias. Y nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo esa negociación para que haya la posibilidad de mayor participación política en estas elecciones. Si hay algo que creo que la mayor parte de los actores políticos en Venezuela están convencidos de que es necesario, es que las próximas elecciones tengan mayor reconocimiento a partir de que hay condiciones políticas y técnicas que rodean a la elección y que esas mejores condiciones políticas y técnicas generan mayor participación de los actores políticos y de la ciudadanía. Y en eso está comprometido el directorio del CNE. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer a lo interno y a lo externo estamos tratando de facilitar que ocurran todas estas cosas. Las condiciones políticas que tienen que ver con los actores políticos y con los actores internacionales también, con el tema de la observación internacional. Entiendo, pero el CNE se inserta en una dinámica general, entonces al menos ustedes tienen conocimiento de por dónde podría ir ese escenario. ¿Usted ha recomendado algo así como un trabajo en equipo entre adversarios? Que usted sepa, es posible, se están reuniendo, están negociando cosas tan determinantes para esas elecciones como las que usted acaba de mencionar. Entiendo que hay conversaciones que buscan no solamente establecer la posibilidad de condiciones electorales técnicas, ¿verdad?, sino también condiciones postelectorales. Es decir, que las elecciones, el resultado de las elecciones sea reconocido por todos los actores en cuanto al fuero de los ganadores, es decir, que puedan ejercer su rol de alcaldes, de gobernadores, de concejales o de representantes de la Asamblea Legislativa de acuerdo a la Constitución, con autonomía, con presupuesto, sin intervención de otros actores. Y por otra parte, que los perdedores mantengan sus derechos civiles y políticos, es decir, que no haya, digamos, persecuciones de ningún tipo a partir del resultado de la elección. Eso es lo que puede constituir la base de una nueva convivencia política, por lo menos a nivel de las regiones, que permita hacer un proceso de reinstitucionalización, ya no en el CNE, sino a nivel de los gobiernos locales y regionales. Yo creo que el proceso de transición en Venezuela pasa por transformar la dinámica de confrontación desde una confrontación casi existencial, que es la que ha venido ocurriendo recientemente, a una confrontación política normada por la Constitución y las leyes. La confrontación existencial que nos ha venido arropando, por así decirlo, ha hecho que se pierda la confianza en las instituciones a todo nivel y que se vea a las instituciones como instrumento del control o del poder político de unos sobre otros.
Entonces, Pero es que, retomar el rol de cada institución de acuerdo a la Constitución es fundamental y es un proceso que estamos tratando de dar en el CNE y que debe darse eventualmente en todas las instancias del país para que podamos recobrar, digamos, la vigencia de la Constitución. ese que usted menciona es un punto fundamental porque la desmotivación que se ha percibido en mucha gente en cuanto a ir a registrarse y a votar, tiene que ver con que dicen que votan pero no eligen, porque el gobierno les impone que si un protector del Estado o inclusive impone una Asamblea Nacional, un Congreso paralelo. Ese punto tendría que ser enfatizado en una campaña de comunicación. ¿Habrá una garantía o es todavía una utopía, una idea? Bueno, yo creo que justamente esas conversaciones tienen que darse entre los actores políticos para que se sienta que hay un cambio. Justamente los políticos, los actores políticos que han venido estando enfrentados de una manera casi existencial, donde si está uno, no está el otro y viceversa, para que la elección sea creíble, tienen que hablarle entre ellos, ¿verdad? Hablarse entre ellos y ver cuáles son los distintos escenarios posibles de resultado de la elección y acordar la institucionalidad que va a regir el país después de la elección. De manera de que los ganadores se les respete su fuero, es decir, qué es lo que tienen que, cuáles son sus roles y su autonomía dentro de la Constitución, y que los perdedores sienten que no van a perder derechos políticos o civiles por digamos, no ganar la elección. Y en función de eso, pues los electores se van a sentir más motivados porque su elección va a tener, su voto va a tener resultado y las personas que recién sean electas van a poder ejercer su rol de acuerdo a la Constitución. Eso no depende del CNE, depende de una conversación, un diálogo, una negociación que debe tener lugar entre los actores políticos, con las garantías que sean necesarias entre ellos. ¿Y cuáles serían esos actores? ¿Quién cree usted que estaría dispuesto a negociar si se considera que, por ejemplo, Juan Guaidó no reconoce este CNE? Bueno, no lo reconoce, pero de alguna manera ya se están dando los primeros pasos para que haya una conversación, un diálogo, una agenda común de temas a tratar entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en el 2015, presidida por Juan Guaidó. Eso ya está ocurriendo y quizás está ocurriendo a raíz de los eventos recientes que han ocurrido en el país. Creo que de alguna manera la elección del CNE ha cambiado de alguna manera la dinámica política que existía. Hay una inercia contra la participación electoral que se está venciendo, se siente ya en la sociedad de alguna manera la necesidad de cambiar, digamos, el modelo de cambio político que había estado dominando la escena durante los últimos años, y yo creo que todos los actores se sienten conminados a actuar de acuerdo a eso. Y eso ya está pasando y ojalá que se acelere ese proceso durante los próximos días, semanas y meses para que el país tenga un camino por el cual transitar hacia un mejor porvenir. Usted es una voz autorizada en todos estos temas fundamentales. La primera personal porque usted es ex preso político. Estuvo preso político básicamente por hacer su trabajo dentro de un partido, dentro de una democracia. Pero además, como experto electoral, fue clave en el triunfo electoral de la MUD, aquella coalición de partidos con fines electorales que fue determinante para ganar la Asamblea Nacional por abrumadora mayoría en 2015. Considerando su experiencia y el análisis de todo esto, ¿es posible convivir con el chavismo? ¿Es posible pensar que ellos van a ceder terreno y van a aceptar que otros actores políticos lleguen a dar aporte para reconstruir a Venezuela? Bueno, mi experiencia personal es que
es necesario en cualquier situación de conflicto encontrar puntos en común con las personas que uno está en conflicto para poder salir del conflicto. ¿Ok? Como preso en la cárcel, pues me tocó relacionarme con personas que nunca me imaginé que iba a tener que estar relacionada. Y con esas personas uno logra y que no son necesariamente los carceleros, pueden ser también los compañeros que están presos ahí con uno, que no todos son presos políticos, hay distintos tipos de presos en todas las prisiones. Y bueno, uno encuentra una forma de convivir y de encontrar puntos en común para lograr mejorar, digamos, la situación de todos en ese ambiente tan hostil. Entonces, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro siente que el proceso de aislamiento y de conflicto que, digamos, ha sido originado en los últimos 20 años y que ha ido creciendo ese conflicto entre las partes políticas, ha generado una desinstitucionalización del país que genera mucha desconfianza, no solamente entre los factores políticamente abiertos, sino genera desconfianza entre los ciudadanos, genera desconfianza a lo interno de cada coalición por los arreglos que hay que llegar para poder, existir. Entonces, esos problemas que de vez en cuando salen a flote y se ven en la violencia que existe en distintas partes del país, en las ciudades, en el campo, en las zonas mineras, etcétera, ¿verdad? Nosotros lo que estamos viendo ahí es el producto de esa desconfianza que existe y de esa competencia que existe para sobrevivir sin el diálogo, sin la conversación para los puntos en común. Y creo que lo que está ocurriendo, la necesidad de negociación y de diálogo, es producto de que vemos que esta situación puede degenerar aún más y generar una ingobernabilidad que no le conviene a nadie. Y entonces el proceso de reinstitucionalización nos conviene a todos, nos conviene a los ciudadanos porque vamos a poder tener un Estado más fuerte, le conviene al gobierno porque va a recuperar gobernabilidad y le conviene a la oposición porque va a poder competir y recobrar, digamos, una competencia política dentro del margen de la Constitución y no, digamos, en términos existenciales como ha estado planteado hasta ahora. Entonces yo creo que la negociación es fundamental para recobrar, digamos, no voy a decir la normalidad, porque eso va a venir a lo largo del avance de una agenda muy compleja que durará varios años, pero sí, digamos, para la construcción de un camino que permita que entre todos podamos construir el porvenir. Ese escenario obviamente es muy necesario y todo el mundo aspiraría a que ocurriera, pero parece que los actores políticos actuales lo dificultan porque la oposición está dividida y fragmentada. Hay una guerra de egos bien conocida desde hace tiempo, mientras que en el chavismo las posiciones radicales a veces se imponen por encima de las otras. Por ejemplo, los recientes ataques contra el CNE y la persistencia de propaganda electoral en espacios públicos como el canal BTV, que es el canal de propaganda en realidad, demuestran que hay mínimo divisiones en el chavismo con respecto a las formas de salir de esta crisis. ¿Eso hace más complejo este panorama o es posible que en el futuro se aclaren posiciones y la gente sincere más esto para que de verdad la salida electoral pueda servir? Bueno, los que estamos en el centro de esta política, y hay personas en el centro de esta política, tanto del gobierno como de la oposición, tenemos que hacerla creíble. Y para hacerla creíble, pues tenemos que convencer de que es posible. Y en la manera que la hagamos creíble, los factores que están hacia los extremos van a convencerse de que lo que más nos conviene a todos es acercarnos al centro y no, digamos, mantener unas posiciones que quizás mantienen un status quo, pero que
no ayudan al progreso. Entonces, es una responsabilidad muy importante de los que estamos en el centro político, por llamarlo de alguna manera, tanto en el gobierno como en la oposición, de atraer hacia nosotros a los que están incrédulos y que, digamos, mantienen posiciones intransigentes que dificultan el trabajo del centro, vamos a llamarlo así. Es una tarea compleja que requiere de una filigrana y un cuidado absoluto en la manera como nos relacionamos entre nosotros para generar confianza en vez de desconfianza. Que aquí no se vea que hay, digamos, ganadores y perdedores, sino que todos podemos salir ganando a partir de un proceso de restablecimiento de la Constitución desde el CNE inicialmente y que después vaya arropando, incluyendo a otras instituciones. Recientemente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos dieron básicamente se lavaron las manos respecto a la crisis de Venezuela y dijeron que se solucione con los canales que hay aquí. Inclusive le dieron un velado reconocimiento al CNE. Esta posición internacional llevará a estos actores a convencerse más de la necesidad de buscar una salida interna entre ellos y dejar de esperar que alguien desde afuera venga a resolver los problemas de Venezuela por cualquier medio. Bueno, yo creo que la dinámica interna venezolana en este momento está avanzando más rápido que lo que se están moviendo los actores internacionales con respecto a Venezuela. Entonces, eso genera una oportunidad para nosotros aquí dentro en Venezuela para demostrar que este movimiento es creíble y implica que todos los actores políticos y sociales dentro de Venezuela tienen que aportar para que esta política de restablecimiento de la institucionalidad sea creíble para el exterior y que pueda entonces, digamos, los que controlan aspectos que son necesarios para el gobierno relativos a las sanciones, por ejemplo, se sientan motivados entonces a poner eso sobre la mesa. Hasta ahora, pues eso no se han dado pasos concretos en eso. Hoy hubo un movimiento interesante relativo a la flexibilización de alguna sanción en relación al pago de las vacunas, pues en cuanto a la aclaratoria de que las sanciones económicas que afectan, digamos, los fondos que están del gobierno que necesitan ser transferidos, pues no sean sujetos a procesos de ralentización de las transferencias o de pedir permiso si están demostradamente dedicados al tema de la atención de la pandemia. Eso creo que es muy importante y ojalá que ese gesto sea reconocido como un movimiento favorable para este proceso. Rector, y para ir analizando, la percepción del venezolano común es que estamos en una situación extrema, hay mucho desespero, mucha pobreza, mucha falta de expectativas. En medio de esto, la pandemia, el COVID, ha dado otra pala a la guerra, una economía que tiene 7 años en depresión, la peor crisis del país en ausencia de una guerra o de un gran desastre natural. Es decir, la proporcionalidad de la realidad, los problemas para la gente, son abrumadoramente superiores que los llamados que puedan hacer los políticos para ir a votar. ¿Cuál es entonces el principal desafío de cómo se conectan ustedes y cómo se conectan los partidos políticos con la gente común que busca resoluciones claras a sus problemas? Bueno, yo pienso que la atención a la pandemia y a la crisis económica debe ser la primera prioridad del Estado. Y debe ser la primera prioridad también en cuanto a las propuestas que se puedan hacer de los actores políticos y los actores sociales. En la medida que eso ocurra, habrá una conexión más importante entre el Estado y los ciudadanos y entre los políticos y los ciudadanos. El proceso electoral es un proceso que está ocurriendo en paralelo a todo eso y en la medida de que los políticos y el gobierno, el Estado, se conecten con la ciudadanía, va a tener mayor credibilidad cualquier convocatoria
a procesos electorales, políticos, hechos por estos actores. Es fundamental entonces pues que actuemos con absoluta conexión con las necesidades de la población, que no son precisamente ir a procesos electorales que no representan cambios para ellos. Los procesos electorales representarán cambios para la población en la medida que los políticos que participen sean creíbles para la población y que entonces su convocatoria los anime a participar. Entonces, definitivamente hay que estar conectado en primer lugar con las necesidades de la población, conectado con la realidad económica y social y política, y en función de esa conexión, la convocatoria que se haga a participar será más creíble. Desde el CNE estamos haciendo todo lo posible para que servir la mesa para esa elección que va a tener lugar el 21 de noviembre. Pero digamos, la invitación a participar tiene que empezar por los políticos y debe continuar por los ciudadanos. Y esos políticos tendrán poder de convocatoria en la medida que estén conectados con las necesidades de la población. ¿Usted diría que se ha iniciado una política en Venezuela? ¿Cómo se inserta es Venezuela clasificada internacionalmente como un régimen autoritario? Y posible que ocurra algo como en otros países del mundo, inclusive el Chile de Pinochet, donde una feroz dictadura, en ese caso chilena, fue sacada del poder a través de los votos. ¿Es posible que en Venezuela ocurran cambios considerando los antecedentes históricos y las particularidades de este país y del régimen chavista? Bueno, yo diría que la transición puede iniciarse a partir de una conversación sincera entre los actores políticos que están en el gobierno y los que están en la oposición. Y que en función de eso se puedan construir caminos que pueden ser electorales o negociados para que haya un proceso de restablecimiento de la Constitución. Creo que eso nos conviene a todos y creo que es lo que están buscando los procesos de negociación que están planteados. Pero no diría que se ha iniciado una transición todavía, sino que puede iniciarse con las señales que se han dado, digamos, durante este año. Ha sido el rector Roberto Picón del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para The Objective y El Estímulo, les presentó Omar Lugo. Hasta la próxima, buenas noches, buenos días, buenas tardes.